Saludos a todos los que nos escuchan y ven. Este es un nuevo podcast del Abismo y estoy aquí con un invitado muy especial. Para mí, en lo personal y para el Abismo y para todos los que nos siguen, creo que es un verdadero gusto tener aquí a Javier Saldías, de quien obviamente podríamos contar muchas cosas, pero creo que será más interesante e importante escucharlo a él y que nos cuente su historia. Así que basta decir, sin duda es uno de los pilares del rock boliviano, uno de los músicos más respetados de la escena musical en el país y tiene pues una larga trayectoria. Yo creo que para todos los que no somos rockeros, metaleros o lo que sea de esa escena, es sin duda importante bandas como los Blackbirds, Climax, Luz de América, entre muchos otros proyectos. Antes de empezar a saludarlo y todo eso y empezar con la entrevista, quería darle también la bienvenida a nuestro colaborador, Marcos Castro. Algunos quizás lo conocen como Macata, y quien nos ayuda ya hace un tiempo en la producción del podcast. Él también cuenta con su propio espacio, que es Radio Neuma, y con quienes algunas veces hemos hecho colaboraciones. Y gracias a ese trabajo de Marcos es que esta charla es posible. Que gracias, Macata, por tu apoyo durante todos estos años para hacer posible esta colaboración entre el Abismo y Radio Net. Así que vamos a empezar. Y pues, estimado Javier, bienvenido. Muchísimas gracias por la oportunidad y el esfuerzo de estar aquí. Gracias. Bueno, para mí el placer más grande de compartir con ustedes, Krups, un gusto conocerte a través del aire, de las ondas Martenot que nos transportan y lógicamente a través de Marquitos, que es un colega y hermano músico muy apreciado. Creo que en ese espacio en que ustedes son colegas es más conocido como Marquitos, ahora que me acuerdo. Así que ya, bueno. Ese cariño. Claro. El cariño es mutuo, aunque con diferentes apodos. Pero bueno, después igual a ver si nos puede comentar algunas cosas ya también me gustaría darles algunas preguntas en común. Javier, para tener una línea en la entrevista, me gustaría si nos puedes contar algo de tus recuerdos más lejanos relacionados a la música. Así, lo que te acuerdes ahorita, lo primero que se te venga a la mente, pero que sea lo más de tu infancia quizás, en tu barrio, en tu familia, no sé, algo que guardes siempre con mucho cariño en tus recuerdos. Bueno, tú lo has dicho al comienzo, de que iba a ser una especie de revisión cronológica de mi caminar en la música, y todo empieza con mi primer proyecto, los Blackbirds, que viene a ser el nombre de una pandilla de barrio, ¿no? Me crié con una generación muy interesante, todos ávidos de música, y despertamos con el rock, ¿no? A partir de la aparición de los Beatles. Entonces vino esa inquietud y nos juntamos, vecinos del barrio, y fundamos este primer grupo que ha sido iluminado lógicamente con la primera onda del movimiento Beat, ¿no? De Beatles, Rolling Stones, Yardbirds, etc. Y naturalmente el punto de partida fue un grupo norteamericano que se llaman The Ventures, ¿no? Que han sido los reales maestros de la guitarra, de estos instrumentos eléctricos, ¿no? Mucho más en el bajo, porque yo empecé estudiando contrabajo, entonces me sentía muy limitado con el contrabajo, aunque es un instrumento muy completo, pero apareció el bajo eléctrico y bueno, me cambió el rumbo, ¿no? Además me marcó un destino común con muchos grupos que ya estaban utilizando este instrumento de manera frontal, ¿no? Como los Beatles, los Yardbirds, etc. Entonces mi caminar ha estado muy ligado a este grupo humano de mis vecinos, con los que hemos fundado esta primera agrupación musical con mucho éxito, ¿no? Sigo teniendo de compañero casi 50 años a mi lado a Pepe Guino, que es el primera guitarra de los Blackbirds, primera guitarra y tecladista de Climax. Bueno, un músico de mucho talento y de gran trayectoria. Y hemos logrado hacer una dupla entre ambos con la que hemos
compuesto y arreglado y hecho los temas, toda la temática musical de Climax, ¿no? Entonces, y de los Blackbirds, obviamente. Entonces, toda esta complicidad musical me ha llegado a armar estas bandas con un criterio profesional muy bien puesto y no se ha parado en nuestro caminar, ¿no? Prácticamente nunca me bajé del escenario y he tenido que ir inventando distintas aventuras e historias musicales para estar en acción cada fin de semana. Pero bueno, esto ha venido cronológicamente de la siguiente manera. Primero empiezan los Blackbirds, luego hubo una parada en el camino y viajamos a Estados Unidos y ahí absorbimos toda la movida de la generación Flower Power, ¿no? Del movimiento hippie y todo lo que estaba en boga el año 68 allá. Y luego, volvimos a Bolivia trayendo toda esa influencia tan marcada que nos dieron, ¿no? Tuvimos la suerte de ver grupos de alta talla como Cream, ¿no? Jimi Hendrix y, bueno, una primera camada de los Beats, ¿no? ¿Querías preguntarme algo más? No, cuando dijiste Jimi Hendrix dije, wow, y Cream igual. Creo que... No, claro. O sea, yo creo que ese es un sueño para muchos, un sueño de otra vida, ¿no? Porque ya no se puede, pero creo que todos aquellos seguidores, no solo de tus proyectos, sino del rock en general, hubieran dado todo por ver semejantes grupos en vivo, ¿no? O sea, ¿te acuerdas? Me imagino que todavía recuerdas esa impresión que te ha dejado verlos. Claro, absolutamente, ¿no? Cream viene a ser la liberación del rock, ¿no? Rumbo a esa vieja frase que dice larga vida rock and roll, donde entra mucho la improvisación de los instrumentos y ellos empiezan a cambiar la forma ya tan melódica que traían los primeros grupos Beats, ¿no? Entonces, realmente maestros del blues abren esa puerta inconmensurable, una cohesión así y además un movimiento de recreación de los temas, ¿no? Entonces viene a ser como un género similar al jazz, ¿no? Tienes leitmotiv y luego puedes improvisar como tú quieras, cambiando, manteniéndote dentro de una línea melódica, pero buscando inconmensurables caminos en la improvisación. Entonces, esa fue para nosotros un despertar maravilloso que lo hemos practicado eternamente. Y después ver a Jimi Hendrix, también otro maestro de ese mismo caminar, aunque él mucho más bluesman, ¿no? En concepto real, fue de las cosas más maravillosas. Tuvimos la suerte de estar en Denver, Colorado, y Denver está en el mismo corazón de los Estados Unidos, entonces en esa época todos los mejores grupos pasaban, ¿no? Los Doors, Frank Zappa, etcétera. Tuvimos la suerte de verlos porque era ir, cada día había nuevos programas y habían eventos, habían festivales. Entonces nos hemos empapado de toda esa cultura de una manera muy, muy honda. Bueno, igual saludar, ¿no? No he saludado. Saludar a la gente del Abismo. Querido Javier, igual, muchas gracias siempre. No, pues... tú sabes que yo he venido igual, así antes de comenzar a grabar te decía, ¿no? Como he tratado siempre de exprimirte toda tu sabiduría, no. Ya siendo parte siendo tu alumno, ¿no? Cuando era tu estudiante y te escuchaba y siempre aprendiendo mucho de ti, ¿no? Entonces eso es algo que siempre lo voy a llevar y siempre te voy a estar muy agradecido, ¿no? No, el agradecido soy yo por haberte tenido ahí, Marco. y bueno, he tenido la oportunidad de hacerte entrevistas a lo largo de los años, cuando todavía el conservatorio era el 6 de agosto. Me acuerdo. Y ahí hemos hecho una revista. Exacto. Hemos hecho ahí una entrevistita. Después también en Radio Neuma, también spoileo ahí si hay una entrevista de... El musicón. El musicón, sí. Y en Radio Neuma hace como... en la segunda temporada, creo, así como unos 5 años atrás tal vez, ¿no? Y Javier, pues ahora...
pasa el tiempo, ¿no? Y es como que yo creo que ese árbol se vuelve más fuerte, ¿no? Se vuelve más sabio también. Y una pregunta que yo te quería hacer, ya que estamos yendo atrás primero, ¿no? Y que siempre me ha quedado como esa curiosidad, y que observando las entrevistas que ya has dado y viendo el documental de Climax y todo eso, ¿no? Yo digo, pucha, aprovechar un poquito el lado más técnico tal vez, ¿no? Y ahorita que lo has mencionado, quiero aprovechar ese espacio, ¿no? De cómo eras tú, pero percibiendo la música, o sea, porque tú en el documental de Climax, por ejemplo, cuentas, ¿no? Que comenzaban a sacar y claro, han hecho muchos covers y todo eso les ha sido su escuela, ¿no? Nuestra gran escuela. Ahí ha sido como han agarrado todas esas herramientas, ¿no? Y después, claro, eso se ha visto en toda la obra que han desarrollado, ¿no? Especialmente en el Busan. Pero antes de llegar ahí, ¿cómo era ese Javier? ¿Cómo veía la música? ¿Cómo veía los acordes? ¿Cómo veía la melodía? ¿Cómo manifestabas vos tu acercamiento a esos 3 puntos que dicen que hacen la música, ¿no? Armonía, melodía y ritmo. Bueno, de una manera innata, te comento, ¿no? Con un gran deseo de aprender, viendo, escuchando y percibiendo, ¿no? Y investigando, básicamente, ¿no? En el instrumento, porque no había todavía un estudio académico que yo había asumido. Asumí después, mucho tiempo después, mi estudio en el conservatorio, pero lo básico siempre fue intuitivo, ¿no? Entonces fue relativamente humilde, ¿no? Sin mucho despliegue armónico, digamos, no entramos en disonancias complejas, ¿no? Mucho instinto ante todo, y eso que tenemos los músicos, ¿no? Es una percepción de la música y tú interpretas eso, ¿no? De una manera intuitiva. Yo creo que fue así el comienzo. Tenía la suerte de tener a Pepe, por ejemplo, de maestro, porque él siempre ha tenido ese gran dominio armónico, ¿no? Siempre ha sido muy exquisito con su armonía. Entonces yo llegué a ser parte de esa armonía y tenía que estar puntual dentro de lo que él desplegaba. Y creo que esa ha sido mi mejor escuela también, tener un compañero que tenga tanta sapiencia y la compartía conmigo. Si yo quería estar con él, tenía que ponerme a la altura, ¿no? Entonces, ese desafío continuo y cotidiano, ¿no? Hoy día mismo estábamos pensando que cómo habíamos logrado hacer algunas composiciones de Climax tiempo atrás siendo tan cachorros, ¿no? Y nos habíamos metido en laberintos armónicos bastante complicados, ¿no? Que hoy en día, te cuento, repasarlos y tratarlos de revivir nos cuesta. Y antes salía eso de una manera intuitiva, pero violenta y práctica, directa. Estábamos en este mismo espacio ensayando todos los días de 3 de la tarde a 7, 8 de la noche, pero así como horarios de oficina clavados. Entonces había mucha dedicación, y siempre la hubo, ¿no? Entonces yo asumía mi papel como bajista y no cambié de instrumento, más bien dejé los otros instrumentos. He tocado un poco de acordeón a piano, un poco de teclado, todo, pero los he utilizado en forma secundaria, ¿no? He volcado todo mi tiempo para desarrollarme en el bajo propiamente, ¿no? En la clave de fa. Y ahí se volvió mi caminar, ¿no? Esa obsesión por ser un instrumento complementario, pero también con el tiempo protagónico. Lo que acaba de contarnos Javier es, lo resumirían así, han tenido mucha disciplina, ¿no? Y para ser tan jóvenes, porque eso es lo que quería mencionar antes de que Marcos comente, estamos hablando de que ustedes a mediados de los 60 estaban ya con Blackbirds, ¿no? Y o sea, quiero imaginarme esa época en La Paz, ¿no? Como decías, con tus vecinos del barrio, y cómo ese impulso, esa curiosidad ha llegado a ustedes para decir queremos hacer un grupo de música. Creo que alguna vez había escuchado en una entrevista que Pepe llegó a La Paz, ¿no? De Estados Unidos, como que él tenía en su maleta esos tesoros que los llevó, y digamos que eso fue como abrir así un mundo
del que nunca se han separado. Maravilloso. Sí, ¿verdad? Absolutamente. Pepe llegó con el primer paquetón de puras maravillas de los Ventures, por decir, ¿no? Inclusive discos instruccionales, entonces todo eso nos sirvió, ¿no? Unos tutoriales muy directos donde tenías la música, la partitura y tenías el vinilo para tocar, por decirte Walk, Don't Run, The House of the Rising Sun, etcétera, ¿no? Hits de los... Y era maravilloso. Pepe tenía unos 5 de esos discos, pero eso nos puso en disciplina y en orden para asumir el resto de nuestro repertorio. Y otras grandes influencias también de la eterna curiosidad que tuvimos para coleccionar vinilos, ¿no? Ya en esas épocas que no era nada fácil conseguirlos, ¿no? Y yo tenía un tío que vivía en Manchester, entonces me empezó a mandar, por ejemplo, me mandó un disco de los Beatles donde incluía un cuello Beatle, ¿no? Y me mandó un par de botas, ¿no? de los Beatles, ¿no? Una peluca de lana con el peinado primero de los Beatles, increíble, y 2 discos de los Beatles me mandó, ¿no? Entonces te das cuenta, han sido unos envíos pero trascendentales en nuestra vida, ¿no? Tener eso, wow, asumir la personalidad de nuestros ídolos, ¿no? Porque se empezó a formar una forma de idolatrar a esa música y esos ídolos primeros, ¿no? Y posteriormente, viviendo en esa ciudad, él me mandó discos de los Stones, y uno de los que más me impactó y me gustó era el de los Yardbirds, ¿no? Que los Yardbirds vienen a ser una super escuela, ¿no? del nacimiento, del renacimiento de la guitarra eléctrica, ¿no? Porque de ahí salen los padres del metal propiamente, ¿no? Viene a ser en hard rock Eric Clapton, Jimmy Page, Led Zeppelin, y Jeff Beck, que por Dios es lo mejor de lo mejor. En este momento estábamos viendo de antesala este video grabado en Inglaterra no hace mucho tiempo atrás, con sus genialidades, ¿no? Entonces los Yardbirds ya tenían esa esencia que a la larga la íbamos a disfrutar, y era otro tributo al blues, ¿no? Porque Cream fue un tributo al blues también, y Led Zeppelin, y qué decir. Entonces esa banda fue una de las bandas más importantes, ¿no? Los Yardbirds, en nuestro caminar, y como luz, una luz así clave en nuestro gusto musical. Me parece tan genial que en esa época, como dices, o sea, esa melomanía, que también quizás es algo común entre nosotros, y que bueno, yo vengo de una generación donde aún era difícil conseguir música así como ahora, pero siempre ha habido ese interés, creo, ¿no? O sea, entre conseguir y me parece tan interesante que, digamos, Pepe llegó de Estados Unidos y tenías a un pariente en Inglaterra, o sea, que estaban recibiendo como que las 2 escuelas, estaban recibiendo lo que estaba pasando, porque obviamente eran las escenas más importantes, ¿no? La inglesa y la norteamericana. Entonces yo creo que han recibido lo mejor de ambos mundos, se podría decir, y han apreciado, han asimilado esas 2 influencias, quizás que igual en el tiempo fueron fusionando, ¿no? O sea, ambas escuelas tienen influencia una de la otra y se han ido, de ahí ha desarrollado el punk y todas esas otras nuevas olas. Quería también que nos cuentes también un poco bueno, en esa época yo sabía que había muchos grupos de adolescentes que ese su interés por hacer música no les permitía tanto tener instrumentos propios, ¿no? O sea, era más como de esos conciertos en barrio, creo que habían fogatas o algo así, que era más poner una radio, ¿no? Y lo que llamamos fonomímica, creo. O sea, intentar copiar. Se llamaban grupos de animación, ¿no? Eran 3 chicos que salían adelante haciendo fonomímica con sus panderetas, y tenían un baterista atrás o un conguero que hacían los grooves rítmicos, ¿no? Acompañando hits de la época, ¿no? De todos los géneros, no solamente rock, sino música tropical en especial, ¿no? De esa manera
también conseguimos el primer batero de Blackbirds, ¿no? Porque tocaba Boris en la animación de la Record, que era una amplificación de moda, y Boris era el batero de esa amplificación. Entonces lo conocimos, lo llamamos, nos gustó y se quedó con nosotros, ¿no? Porque ya podía hacer música en vivo, ¿no? Entonces todo eso ha sido un proceso, ¿no? De que en las fiestas se empiece a utilizar la animación directamente a los temas, ¿no? Una inquietud medio extraña, ¿no? Debe ser única en el mundo que en Bolivia existió, ¿no? Porque instrumentos de percusión acompañando los hits y haciendo fonomímica, y de pronto había una sección de grooves rítmicos que acompañaban de muy buena manera los temas, ¿no? Increíble. Sí. Y nosotros de chicos mirando así con la boca abierta, ¿no? ¡Wow! ¡Qué rico! Porque íbamos con los papás a fiestas, matrimonios, todo, y ahí estaban, ¿no? Rico, interesante. Creo que en esa época todavía había eventos, ¿no? De lo que llamábamos matinés. Y no era como ahora, ¿no? Pero también algunas entrevistas o de otras bandas de esa época se escucha siempre resonar el nombre, por ejemplo, del teatro al aire libre, del cine Monje Campero, claro, que ya eran lugares más con quizás mejores condiciones, ¿no? Donde ya se podía hacer más eventos más grandes. Y lo increíble es que se hacían en las mañanas, ¿no? Y habían clubs que se arriesgaban a hacer en la tarde para la gente joven, ¿no? Como el Club 21, que queda justo al frente de nuestro conservatorio, donde íbamos nosotros a tocar las matines bailables, y era llenísimo. Y ya era un espacio donde los jóvenes venían a escuchar rock, ¿no? Fue muy bueno. Y en la mañana, las salteñadas que comentábamos antes, en el OK, ¿no? Ahí en el Prado, al frente del Monje Campero, ¿no? Ahí se hacía un show y los chicos venían a comer sus salteñas, ¿no? Pero todo dentro de un margen realmente impresionante de sano, ¿no? Sano, chicos sanos. No habían bebidas, no habían drogas, no había ninguna evasión mental. Todo era una infusión directa, transfusión directa de música, ¿no? Increíble cómo los tiempos han cambiado. Y lo que mencionas, Javier, ha sido también una influencia para después con Climax. Creo que, bueno, eso y la experiencia de su viaje a Estados Unidos, ¿no? Y de volver y tener esa filosofía, que eres hippie o no sé qué nombre quieres ponerle, pero de seguir una vida así sana, ¿no? Sí, mira, hablando de eso, ser hippie ha sido una filosofía de vida para muchos, y estando allá te dabas cuenta la diferencia de ser un hippie, ¿no? Vivir el presente, vivirlo intensamente sin pensar en mañana ni nada, tironearte en drogas, en otras historias psicodélicas muy intensas, ¿no? De la época. Pero nosotros en apariencia éramos fashion, totalmente fashion, el pelo largo, yo tenía unas chamarras con flecos largos, botas apaches, ¿no? Porque yo vivía en Colorado, que es el lugar donde Buffalo Bill y los cowboys y los salvajes, ¿no? Entonces, traía un poco ese outfit de ese lado, pero era moda, ¿no? Nosotros éramos absolutamente sanos, no consumíamos nada. Más bien, Climax fue una escuela donde convivimos una propia residencia un tiempo y éramos vegetarianos durante 9 años, ¿no? Y nos levantábamos en la mañana, ¿no? Tomábamos nuestro muesli, ¿no? Totalmente yogur con frutas, y teníamos nuestro horario de meditación de 10 a 11. Luego un previo ensayo, hacíamos un planteamiento de la música, ensayábamos un buen tipo, y al mediodía un almuerzo muy frugal, muy liviano, totalmente vegetariano, en la tarde de nuevo ensayar, y en la noche ya una meditación antes de dormir. O sea, una disciplina pero maravillosa que nos unió, ¿no?
Los tres estábamos imbuidos en eso, entonces eso nos hacía diferentes. Y era un escudo, lógicamente, a todas las bajas pasiones que existieron toda la vida, de siempre, ¿no? Claro que con el pelo largo y unas apariencias que dábamos miedo, ¿no? Pero en nuestras casas teníamos todo el apoyo y la tolerancia porque sabíamos que éramos chicos sanos, ¿no? Claro, eso no fue eternamente, no me voy a poner una santidad encima. Fuimos descubriendo cosas con el paso del tiempo como cualquier joven, ¿no? Y sus limitaciones también, que el mismo tiempo te las da. Creo que es importante igual en ese contexto en el que estaban y esa facilidad que esas o las condiciones en las que estaban para tener esa facilidad, ya que han tenido entonces un gran apoyo de su familia. Mucho. Excesivo. Mi casa ha sido la casa de mis músicos siempre, hasta el día de hoy lo sigue siendo. Estos espacios, tengo arriba otro estudio más, siempre han estado a disposición de que mis cómplices musicales vengan y compartan. Inclusive cuando yo me iba de viaje, este espacio lo seguían mis padres brindando a la banda que había quedado sin mí, para no sentirme ausencia, ¿no? Un apego increíble y un amor tan hermoso de mis padres a la música. Y bueno, agradecido por el apoyo que me dio mi padre, ¿no? Me compró todos los instrumentos de última generación y de alta gama, ¿no? Todo Fender, saxo Selmer, en fin, golosinas que para un chiquillo eran inaccesibles de la época, pero el apoyo de nuestros padres, ¿no? Instrumentos de alta gama siempre tuvimos. En ese contexto igual de la ciudad y el país, sin duda son privilegios, ¿no? O sea, no solo digo por lo económico, sino por el apoyo. Porque, bueno, no sé si tú debes conocer, el Marcos conoce y yo conozco varios casos de músicos, o mejor dicho, amigos que tenían el talento y que por varias razones, entre ellas la falta de apoyo, es que no han podido continuar una carrera, o sea, ni siquiera como una carrera formal, sino como un hobby, ¿no? Porque no todos los músicos viven solo de la música. Sí, totalmente, una bendición, digo yo, ¿no? Fueron muy benévolos nuestros padres, muy benévolos con nosotros, y gran paciencia, ¿no? Yo dejé un segundo año y medio, casi tercer año de medicina, ¿no? Con un pretexto de lo más extraño a mi padre. Le dije, bueno, a partir de ahora no voy a curar cuerpos, no voy a ser médico. Sí creo que puedo ayudar a reparar espíritus y almas. Fue como para reírse. Fue hasta una frase cínica, pero mi padre me miró y me dijo, bueno, si eso es lo que quieres hacer, he visto que tocas tu música con mucha convicción y entrega, y me quedo con eso. Pero sabes que esta es una cruz muy pesada para llevar, y no te olvides de eso nunca. Es una cruz muy pesada. Si la quieres cargar, es tu camino. Y así fue. Y a veces siento que es pesada, ¿eh? Siento que es muy pesada. Por el mismo hecho de que no es fácil ser músico y tiene también sus limitaciones, ¿no? Pero, Javier, creo que eres comunicador social también, o es... Sí, la verdad es que, bueno, fui toda la vida un melómano empedernido, ¿no? Logré una colección gigantesca de vinilos. Y otra de mis pasiones era compartir lo que yo tenía, ¿no? Y qué mejor que hacer programas en radio, ¿no? Entonces trabajaba en una radio rockera acá, La Chuquisaca. Entonces tenía mis espacios, tenía un espacio que se llamaba Vibraciones y presentaba todos los debuts, discos que me llegaban de afuera y discos que yo ya tenía en mi colección. De Denver me traje un repaquetote de vinilos, ¿no? Entonces pasaba y claro, el historial de cada banda, sus influencias, o sea, un análisis técnico prácticamente de las obras que estábamos escuchando.
y después llegué a tener un programa de mucho éxito que se llamaba Hacia el Centro de la Noche, donde ya pude no solo ser rock, sino otra de mis grandes pasiones es el jazz, ¿no? El jazz, adoro el jazz. Entonces tenía, bueno, jazz y sus múltiples géneros, ¿no? Entonces pasaba música de Miles Davis, pasaba música de Hendrix, pasaba música y también música brasilera, ¿no? De los grandes valores nuevos. Y fui un comunicador muy comprometido, ¿no? Y difundir esa música, ¿no? Al borde de lo que costaba un long play lo comprábamos y lo difundíamos, ¿no? Tratábamos que eso llegue a la mayor, ir educando a un público, ¿no? Y además con mucha poesía un poco surrealista, un poco me gusta mucho la ciencia ficción, ¿no? Como Ray Bradbury, ¿no? Autores que han inspirado mucho mis textos, ¿no? Inclusive en El Gusano Mecánico he tenido esa influencia. Y mis programas eran bastante volados, se puede decir, ¿no? Porque tenía unas poesías muy extrañas, ¿no? Pero sazonadas con publicidad que nos sustentaba, ¿no? Entonces, una publicidad también encargada desde otro ángulo, ¿no? De esas publicidades que te dejan la mente en juego y volando, y buen rock y buen jazz, ¿no? Y poesía subjetiva sazonando el resto del ciclo. Entonces he trabajado mucho tiempo con eso, cerca de 12, 15 años he debido trabajar. Hasta hace un último ciclo que hicimos en Graffiti, que fue otro de los grandes intentos de difundir buena música, pero los dueños cambiaron de rumbo un día de esos y dejamos inconcluso el trabajo, ¿no? Ahí tenía otro ciclo que se llamaba Tan Lejos, Tan Cerca, ¿no? Que era una retrospectiva histórica de todo el movimiento rockero. O sea, he sido un radialista comprometido. Extraño aún mucho, de veras. Extraño. Es maravilloso escuchar el feedback de tus ideas y de tu concepción para crear cosas, ¿no? Es una forma de crear también cuadros a la imaginación, sonoros. Sí, tal vez después podemos retomar, pero se me ocurre una cosita que igual está pendiente ahí. Antes ya estamos pasando, ya nos estamos adelantando un poco, ¿no? Ya estamos saliendo de esa primera época, pero eso, ese impulso a escribir, ese impulso a escribir, ese impulso a cantar también. Sí, cantar. ¿Cantar nace de una necesidad, si no me equivoco? Sí, era el único que podía cantar de mi banda y alguna vez conseguimos uno, pero no estaba comprometido con nuestro rumbo, ¿no? Hoy día mismo estábamos cambiando de tesitura porque cantaba súper alto. Hoy día le hicimos una transformación a un tema que, por decirte, estaba en re y lo bajamos a do. Y de puntas lo canté, ¿no? O sea, lo hemos tenido que bajar un tono, pero sabes que al cambiar la tonalidad muchas veces el tema queda trunco. No es lo mismo, ¿no? Como fue concebido. Pero ya no puedo alcanzar esa voz, era un chiquillo, ¿no? En tantos años los registros se vuelven más graves, ¿no? Claro. Pero tengo mis temas, ¿no? Que yo eternamente soy el cantante del grupo. Esa dualidad de que el cerebro se divide en dos y con uno cantas y con el otro óvulo tocas, ¿no? Pero igual el canto te ha seguido, ¿no? En Luz de América has continuado cantando. Sí, tengo mis temas, ¿no? Y el tema de las letras... ¿Cómo entras ahí? Bueno, en las letras, dentro de Climax he sido, no era por la psicodelia de la época, pero me gustaba mucho la ciencia ficción, entonces, ¿no? Por decirte, fuego azul nacido, niebla sobre el sol, gabinetes de tiempo que hacia el cosmos mandó, y mató al espacio que es el manto del sol, flota en él cuerpo eléctrico, fin del hombre sin Dios, digamos. ¿No? Pero ya con la música es un juego muy interesante, ¿no? Y El Gusano Mecánico también tiene su letra, ¿no? Que es lo que siempre tratamos de ver era una especie de presagio a la maquinación del hombre, ¿no? Que los robots van a tomar nuestro lugar de alguna manera.
Y está pasando eso hoy en día, ¿no? Está pasando eso. Ya los robots resultan más económicos, no te hacen huelgas, protestas, paros, bloqueos, no te hacen nada. Y el hombre se va robotizando también, ¿no? Tú sabes que sin un celular no existimos, ¿no? O sea, estamos medios prisioneros de esa tecnología. Y el gusano mecánico, ese es un grito de alerta, ¿no? Y la parte política también que entró en algunas canciones, ¿no? Salve en este mundo de morirse oscuro, mentes que gobiernan hilos del futuro, ¿no? Entonces, todas esas letras que han tenido su rumbo, ¿no? O sea, denme un minuto para cantar por el que calla y no tiene pan, por el que le han privado la libertad de expresar, ¿no? Entonces, siempre ha habido una pseudo protesta, ¿no? De acuerdo a la cuestión política, ¿no? Nosotros nunca hemos sido políticos, sí, pero nos jugamos por la evolución, ¿no? El poder de la evolución. Entonces, ahí tenemos una gran barrera en nuestro país, ¿no? La siembra de hoy en día en letras, ¿sabes? Que es morbosa, populachera. No hay palabras. Poco espacio a la poesía. No, un morbo total, ¿no? Si no mueves el morbo, no se te queda nada en la mente, ¿no? Y Javier, estamos hablando de un Javier saxofonista, de un Javier bajista, de un Javier cantante, comunicador, letrista. ¿Ha quedado todavía? ¿Hay? Bueno, mira, honestamente de saxofonista no quedó nada, lo dejé, o sea, me saqué el instrumento, lo puse ahí y ahí se acabó, ¿no? Y asumí el bajo. Porque hay instrumentos con los que uno nace, oye, es increíble, ¿no? Naces con el instrumento, es para ti, está hecho, ese es tu camino. Y el saxo me encantaba, tenía gran pasión por ese instrumento, pero no era para mí. O de repente levanté las manos, ¿no? También. Pero todavía hay indicios del letrista, me refiero al letrista. Letrista, sí, siempre es claro, es eternamente. Teníamos una canción con Climax en el álbum Gusano Mecánico, que le hicimos, habíamos leído que muchas canciones se habían hecho en el estudio, en último minuto, porque quedaba un track, un espacio para llenar un lado del álbum, ¿no? Entonces había un piano hermoso, había un Steinway en Discolandia, y Pepe empezó a hacer una armonía sobre un riff de bajo que se me ocurrió. Y empezamos a hacer una improvisación sobre 3, 4 acordes, y sobre eso le hicimos una melodía, y el tema se llamó Cristales Soñadores, ¿no? Que es un total improviso de estudio, porque Pepe no es un pianista eximio, pero toca muy bien la armonía, ¿no? En el Gusano Mecánico ha tocado él el teclado. Entonces armamos eso, y hoy en día, por ejemplo, ese tema ya le estamos haciendo una melodía y una letra, y le hemos hecho unos arreglos, lo hemos complicado un poco, ¿no? Ya ha perdido, digamos, su vuelo inicial, ¿no? Para ponerlo ya en una altura musical más madura, ¿no? En la que hoy nos encontramos. Y seguramente la poesía va a ir también por ese lado, ¿no? Pero siempre con una visión ciencia ficción, ¿no? Que me agrada escribir sobre eso. Creo que le va muy bien a nuestra música. En otras épocas podrían ser llamados también como la primera banda de space rock, que ahora está tan de moda. Hay una nueva ola, porque está muy influenciado en la ciencia ficción también, ¿no? Es que creo que me hace mucho recuerdo a las Crónicas Marcianas, y adoro ese libro. Entonces es como si, digamos, el gusano saldría ahora, por ejemplo, no sonaría a un disco solamente de los 70, quizás por la producción, ¿no? Porque obviamente hay que entender qué año salió, las condiciones y todo eso, pero yo creo que las influencias, o sea, lo que querías transmitir en las canciones, en las letras, es tan real en esta época que no hay mucha división, ¿no? No parece así que haya pasado hace tanto tiempo.
podrías volverlo a poner en esa época y transportarlo a otra más adelante si quieres. Bueno, ese es el intento que estamos tratando de hacer ahora, ¿no? Volviendo a la banda, le estaba contando a Marcos que estamos... hoy día tuvimos un ensayo, ¿no? El viejo trío juntos. ¿Climax? Sí. Estamos volviendo a tocar, sí. Wow. Sí. Mira, presentamos el documental y fue tan alentadora la recepción. Nos gustó, nos trajo un sentimiento así de una semblanza, pero increíble. Y ya lo habíamos venido charlando antes, ¿no? Siempre entre nosotros mencionamos, hemos tenido los tres situaciones de salud muy complicadas, muy duras. Especialmente mis dos compañeros. Yo he llevado nomás mi vida con cierta regularidad, pero mis compañeros han tenido más problemas que yo. Entonces, esa vieja frase que dice last call, última llamada, nos viene muy al caso porque es el momento de hacer algo entre los tres y mostrar a las nuevas generaciones lo que dejamos tiempo atrás, que no fue percibido del todo por el público que nosotros hubiésemos querido. Entonces, tenemos planeado para enero, mediados o fines de enero, presentar justamente una serie de conciertos con nuestro trabajo, donde estamos incluyendo ya algunos temas nuevos que seguramente los vamos a grabar también, ¿no? Bueno, otra de nuestros rumbos ha sido la fusión también en este caminar. Entonces, hay en El Gusano Mecánico un tema que se llama Pachacútec, que tiene una historia, velozmente se los voy a contar, que yo hice un viaje a Charazani, me disfracé de un campestre, con mi poncho, mis hojotas, mi yuchu, y me metí en esas fiestas que no paran toda la noche, ¿no? Entonces me llevé una grabadora y empecé a grabar. Y hubieron un par de pinquilladas, mosaicos andinos, ¿no? Que me capturaron, quiero decir, en esencia, ¿no? Porque tenemos que reconocer que también somos mestizos, ¿no? De variables raíces. De repente la de Charazani tiene mucho que ver conmigo, ¿no? Nadie puede decir yo soy un sangre azul y no. Entonces al estar en ese experimento vivencial que tuve con los músicos de Charazani, era todo un mambo porque tomaban chicha de yuca y claro, había que compartir con ellos. Me tomé mis buenas tutumas, ¿no? Ahí, y me imbuía en el mambo musical que ellos tienen. Son increíbles, hermano, ¿no? No paran de bailar y festejar. Y esa melodía la traje al estudio a los chicos. Les digo, a ver, ¿qué les parece esta melodía, no? Ya, y le hicimos un riff muy parecido, copiamos la melodía y le pusimos un bajo encima, tipo Led Zeppelin, como si fuera un riff de Led Zeppelin, ¿no? Y de ahí nace Pachacútec, ¿no? Como leitmotiv, ¿no? Después de eso va tomando un rumbo de fusión con fragmentos de jazz, etc., ¿no? Hay puentes. Casi todo nuestro trabajo ha sido lleno de puentes, ¿no? Estamos buscando ahora más cohesión de ideas, ¿no? Porque éramos muy cachorros para la concepción de ideas, pero salieron así en el estudio de grabación. Además que era un estudio tan complicado, tan en contra de nosotros, como teníamos el pelo largo, apariencias así regipirulas, entonces teníamos una especie de rechazo de los mejores técnicos. Tuvimos que grabar con sus operarios, que eran más tolerantes, menos expertos. Entonces, cuando tú decías producción, evidentemente la producción ha sido limitada y no de muy buena calidad. Bueno, pero la esencia quedó grabada, más bien, y al paso del tiempo ha tenido una cierta valoración, ¿no? Que nosotros estamos tratando de retomar, revalorizar y dignificarla con nuestra interpretación actual. Ay, no, que no sea The Last Call. Pero, yo creo que mucha gente... Es la vida.
es la vida, ¿no? Sí. Hay que ser realista. Ya cuando estás en nuestra edad, sabes lo que quiere decir eso, ¿no? Y no te tienes que amargar, porque en un last call puedes hacer algo que sea tal vez más eterno aún. Sabes que nos vamos, pero tus sonidos quedan. Tu siembra queda. Por la eternidad. Si es que la dignificas como debe ser, ¿no? Ahí está el compromiso y ahí está el meollo del asunto, ¿no? Será un proceso de madurez aún. Cuando dices lo de la producción, es también, esas eran las posibilidades que también habían, ¿no? Si no era eso, no había grabación, quizás. No, pues desde ya. Y además muy demandados por la casa disquera que nos pagó un buen billete, porque hoy en día para grabar tienes que pagar. ¿Cómo han cambiado las cosas, no? Hoy día quieres grabar y tienes que pagar. Sí. En cambio, en esa época me acuerdo que fue muy auspicioso don Miguel Dueri, que era el técnico. Claro que nos usufructuaron a más no dar, ¿no? Cuando pasamos por el Hotel Presidente, yo digo, ese piso es mío. Lo han hecho con nuestro trabajo, porque con Luz de América también le hemos dado buenos réditos a la empresa Discolandia, ¿no? Que hoy día ya casi no existe, ¿no? Pero lo hicimos. Era mejor hacerlo y no hacerlo. Ha sido una obra que se ha ido montando como un rompecabezas. Yo tenía un libro y lo tengo acá, que es de M.C. Escher, ¿no? Un grafista, porque se llama grafista, no solo pintor. Este tipo era grabados en cerámica, autorretratos, pero genial. M.C. Escher, un artista holandés. De ahí yo saqué el fondo del gusano mecánico. ¿Lo viste alguna vez? Sí, lo he visto, pero en fotos, no así en mis manos, ¿no? Mira cómo son las cosas que la producción boliviana era una foto en blanco y negro, ¿no? Y Álvaro con lápiz de color lo pintó, le dio un colorido, se ha vuelto como un aguayo. No está mal, pero no tiene pues el toque de un artista. Fue el deseo de Álvaro de darles realce a los colores. Me gusta, ¿no? Se nota que pareciera con colores, y es verdad. Lo ha hecho con colores. Un estuche de esos normales y ha pintado encima. Como en el colegio nos daban esos cuadernos para pintar, ¿no? O sea, era blanco y negro y había que rellenar a colores. Había que colorear. Más o menos tiene ese aire, esa pintura que hizo Álvaro. Pero mira cómo son las cosas técnicamente hablando. Hace un año atrás apareció un anuncio en el periódico que decía: disco de Climax, edición especial hecha en Alemania. ¿Supiste de eso, no? Sí. ¿O Italia? No, Alemania, en Alemania. En papel, en cartón hilado. O sea, es como una especie de tela el vinilo. $100 la pieza, cada disco, $100, ¿no? Lo vendían $100. Referencias, teléfono tal y todo. El tipo se debió traer unas 50 copias, no sé, y las vendió. Y estábamos distanciados nosotros esa época, los tres, porque podíamos haber hecho un proceso legal, ¿no? Para, por lo menos, sacar unos 20 o 10 disquitos para nosotros, ¿no? El tipo fue tan mercantilista que ni siquiera se tomó la molestia de contactarnos. Podía habernos ubicado fácilmente y por lo menos decir, mira, te regalo uno. Tengo un amigo, el que ha editado justamente el documental, tiene el de fibra, es una belleza, y el arte gráfico de Álvaro lo han mejorado, porque ya vienen hay máquinas que en el momento de hacer la edición te mejoran hasta los trazos. Se lo ve increíble, se lo ve muy bien, ¿no? Pero la producción boliviana fue eso, ¿no? Pero lo que vale al borde del exterior es el contenido, y eso es de lo que sigue encendida la llama hasta el día de hoy. Podemos entrar así a un poco picante justo este tema que dices. Ya, dale. Porque estamos hablando 60, 70, ¿no? Justo en el mismo documental mencionan, ¿no? Cómo les ha costado tanto, o sea, hacer la difusión del gusano, ¿no? Que Grabarlo. aparte de grabarlo, igual difundirlo, sacarlo, porque ya no han tenido esa
esa oportunidad y hasta ella la banda se desgastó. No, se fueron estos gallos a Estados Unidos, ¿no? Siempre el American Dream de ellos. No, yo tengo que terminar de realizar en Estados Unidos y chao, chao. Entonces de ahí yo fundé un trío de jazz que se llamaba Sembu con el maestro Enar Guillén, ¿no? Y de ahí viene Luz de América también como siguiente paso, ¿no? Bueno, en ambos proyectos siempre hemos vertido mucha conciencia musical. Muy orgulloso de ambos proyectos. Claro, pero, o sea, 70s, y Javier, mira, estamos en 2020 y tú mismo lo has dicho, o sea, ahora es mucho más difícil, ¿no? Ahora es mucho más difícil. Si alguien quiere hacer un producto, tiene que pagar, tiene que trabajar para realizar ese producto, ¿no? Entonces, lo que yo te quiero consultar es tu visión, ¿no? de estar en estas décadas, ¿no? Y ver cómo y por qué, o sea, cuál es tu apreciación, cuál es tu concepto de por qué pasa esto y por qué ha ido pasando esto a lo largo de la producción. Ni siquiera hablemos del rock, ¿no? Hablemos de la producción como tal, de alguien querer hacer tu disco, de alguien querer hacer música en nuestro país, porque está jodido. Muy complejo, ¿no? Bueno, hoy en día la manera de solucionar eso es tener entrar a un estudio, que los hay hoy en día. Te tienes que autosolventar, ¿no? Si quieres un buen trabajo, tienes que comprarlo. Y estamos nosotros dispuestos a invertir en eso, porque sabemos que con la obra que tenemos y el prestigio del trío, eso se va a mover económicamente, va a volver a la inversión, no hay problema de eso. Pero si tú dices por qué se ha dado, es por justamente la entrada del internet, ¿no? Que ha decapitado a todas las empresas disqueras, ¿no? de peso, a ese pulpo que antes dominaba todo, que no era del todo fructífero, no era positivo, era mucho para el dueño y para los músicos era poco y algo de difusión. El Gusano Mecánico se quedó en el estudio como año y medio, 2 años, porque mis compañeros hicieron ese viaje allá. Entonces no había manera de promocionar la obra, ni había quien reclame, ¿no? Yo estaba chocho tocando jazz y tocando con mi grupo también, que ya había fundado recién. Entonces no le puse la debida atención. Pero se debe todo a eso, ¿no? A que ha habido una globalización así también media negativa al respecto. Finalmente empiezan los discos piratas sobre la obra, porque del Gusano Mecánico solo puedes encontrar ahora obras piratas, no hay. Discolandia ha limitado su edición, que era bastante pasable, inclusive la mejoraron en el Perú, fue reecualizada en el Perú. Pero más de eso no hicieron ninguna inversión, ¿no? Entonces, es más, te digo, hay un grupo que se llama Climax en Cochabamba que tocan música chicha, y antes se llamaban los Climax de Cochabamba, ¿no? Y ahora se llaman simplemente Climax. ¿Por qué? Porque la empresa disquera que nosotros trabajaba con nosotros tenía un departamento jurídico que manejó muy bien, les hizo un juicio, pero ellos bajaron y como son tan cínicos, volvieron, al saber que nosotros ya no estábamos en el aire, volvieron a llamarse Climax, ¿no? Entonces, eso de derechos reservados, todo, para que veas, en nuestro país no existe, no se respeta. Una cosa más que no se respeta, como tantas. Sí, la falta también de productores, ¿no? Claro, de alguien que saque cara por vos al producir, ¿no? Una empresa, y al final de cuentas uno puede hacerlo por cuenta propia. Hoy en día te toca hacerlo, ¿no? Claro. Si quieres defender tus derechos, tú tienes que contratar abogados, etc., ¿no? Entonces... Pero nunca hubo esa intención, ¿no? O sea, mira, no. Vos que estás... Nunca hubo esa intención, nunca hubo una intención de decir, a ver, vamos a producir, vamos a mandar... No, esto salió de un milagro. El hecho del forro, todo salió de milagro, de nuestro propio impulso. Y teníamos a todo el equipo de producción en contra. Como los mejores técnicos nos detestaban, o sea, no querían que les demos instrucciones. Entonces hemos tenido que grabar con los operarios. Y eso ha quitado calidad al disco, podía haber salido mucho mejor. Bueno, pero no nos vamos a rasgar las vestiduras a altas alturas, ¿no? Porque es que lo triste es que eso ha sido
se ha vuelto como normal, ¿no? Se ha ido normalizando. O sea, Cruz en las anteriores emisiones del Abismo Podcast estaban escuchando material de los 80s, de los 90s, ¿no? Y se puede escuchas, no sé, Alcohólica, Coda 3, ¿no? De los 90s, y es un material pues también muy bajo de calidad, ¿no? O sea, de producción me refiero, obviamente, ¿no? ¿Por qué? Porque igual, o sea, nunca ha habido esa visión, ¿no? De decir, a ver, vamos a producir aquí, va a haber un productor, vamos a controlar esto, o dónde hacemos la mezcla, o cómo hacemos la mezcla, cómo hacemos la grabación, nada, es todo el esfuerzo de cada músico, ¿no? O sea, de las bandas, o sea, solo acotando a lo que dices, Marcos, eso quería también unirlo con, estábamos viendo videos o audios de bandas de los 80s, pero no solamente de, digamos, rock, sino de esa fusión dark wave y todo eso, new wave, y esas bandas que estaban explorando, digamos, como Maroyu, los Ronish, y era no sé si Javier quiere comentar, pero o sea, era una época, creo que ahora se conoce, digamos, a La Paz o Santa Cruz o Cochabamba, ¿no? Por ser las ciudades capitales, digamos, como grandes centros de donde han salido escuelas, o sea, muchos músicos y muchas bandas. Pero en esa época había bandas que giraban, ¿no? O sea, ya había bandas de los centros mineros, muchas bandas así que iban girando, ¿no? Porque la economía también giraba de otra forma. Entonces, todas esas bandas se han ido por el lado igual más electrónico, ¿no? Podríamos decir, con la introducción de los teclados. Y estábamos analizando también cómo esa influencia de los teclados es muy particular en esa época de la música en Bolivia, ¿no? Entonces, y tiene que ver mucho igual con las posibilidades, las condiciones de producción, porque había muchas bandas y ahora solo quedan quizás algunas cuantas, y algunas otras se han ido al otro lado, ¿no? Se han ido a tocar cumbia y ahí a una escena más rentable, si se podría decir. Populachera. Bueno, hay mucho que comentar al respecto, ¿no? Han empezado a surgir bandas hechas a la medida de nuestra realidad, así para hacerlo breve, muy mediocres, muy adecuadas a un público consumidor masivo que solo siente el ritmo, melodías realmente livianas que se te pegan, música de minibús. Si alguna vez has viajado en minibús, has debido escuchar esas bandas que hacen chicha, que hacen una cumbia boliviana mal tocada. Eso ha invadido mucho, aunque nosotros en el mismo conservatorio estamos mejorando esa realidad, aunque no quieras, Marcos, porque esos músicos que les hemos enseñado tan buena escuela están tocando esa música hoy en día con mejores recursos técnicos, con mejor armonía, ¿no? Están mejorando un poco el género, pero en líneas generales es otro rumbo, ¿no? Es un rumbo comercialoide, para mí no muy agradable, para mí es la contracultura, ¿no? Pero existen, ¿no? Muchas de esas bandas han ganado cualquier cantidad de dinero porque, por decirte, esos grupos que mencionaste radicaban en el Chapare, y en el Chapare les pagaban cualquier cantidad de dinero, porque ahí circula mucho dinero, y en diferentes campos donde hay movimientos amorfos de economía. Entonces, no es de extrañar. Han crecido en eso y han creado unos ritmos que hoy en día son ya parte de la heredad nacional, ¿no? Pero eso no es la música boliviana propiamente dicha, ¿no? Hay una nueva generación de músicos, nosotros somos los que estamos creando también eso en la conciencia de nuestros estudiantes, de que mejoren, ¿no? Con mejores recursos hoy en día armónicos, ¿no? Inclusive en la música más vulgar ya
entran disonancias, mejor armonía, mejores acordes, Marcos, y coincides conmigo, no sé, ¿no? Producto de nuestra escuela, ¿no? De nuestro apoyo, pero el gusto populachero no se lo puedes quitar, ¿no? Y el rumbo popular masivo, ¿no? Que esas obras tienen, que, no sé, han invadido nuestras ciudades y todo el ámbito de vivencias, ¿no? Musicales. No, quisiera hacerles para ir en esa línea, quisiera preguntarles a ambos, porque ambos son profesores en el conservatorio. Y bueno, 21 Javier, años. Wow. Claro, Javier ha sido profesor de Marcos y Marcos ahora es profesor en el conservatorio y por eso son colegas. Y creo que es tan importante lo que dices, Javier, de que están ayudando a crear una escuela. Y yo por lo menos soy consciente porque he visto nuevas bandas y hay una clara diferencia entre los músicos. Hay muy buenos músicos autodidactas, pero creo que no se puede comparar con las ventajas o las posibilidades o la técnica, el estudio, como en cualquier otra profesión, cuando vas a estudiar como tal. O sea, cuando vas a estudiar y estudias música, ¿no? A pesar de todas las limitaciones que el conservatorio tiene allá y todo eso, pero creo que los profesores son en realidad el alma de esa institución. Los mejores músicos de La Paz están, ¿no?, en nuestro conservatorio, es la verdad, ¿no? Los mejores maestros en sus instrumentos están impartiendo conocimientos, ¿no? Tenemos un buen rumbo. Ahora, una vez que aprendes, tienes las formas, los recursos, puedes hacer con lo que quieras con tu caminar. El sistema es el que se encarga de ponerte arriba o... Claro, lo que hablábamos era eso, ¿no? Un poco también antes de comenzar a grabar, de tal vez el fomento, ¿no? El fomento, y que también creo que tiene que ver con esto último que estábamos hablando, ¿no? El fomento de decir qué voy a hacer, o sea, no qué voy a hacer, sino qué voy a lograr, ¿no es cierto? Con esto que voy a producir, con esto que voy a crear, ¿no? Y ese fomento es muy escaso, ¿no? Generalmente nace por una cuestión muy personal, de mucho amor a la música, ¿no? O sea, de decir, pucha, sí, ya, no importa, lo voy a hacer, y voy a sacar plata de donde sea, y voy a hacer mis producciones, o me voy a meter a esto, o directamente, lo que decíamos, voy a estudiar música, ¿no? Porque la gran mayoría estudian otras cosas, hacen otras cosas, ¿no? Muy pocos son los que realmente se dedican. Y creo que para mí, ¿no? Personalmente la diferencia va a ser cuando el conservatorio, aparte de tener ese grupo de docentes, ¿no?, también tenga la capacidad de fomentar a sus estudiantes, ¿no?, de darles un empujón más allá de solo, claro, las clases que, como bien vos decías, Javier, ¿no?, cada uno lo va a tomar como lo pueda hacer en su inteligencia, ¿no?, de saber aprovechar, de saber rescatar. Y lo que también te decía, o sea, yo creo que he llegado a donde he llegado porque he sabido rescatar tus enseñanzas, las enseñanzas de Elena y de todo. No, eso no los he dejado ahí. No, lo has hecho muy bien y estás dando gran rumbo a los chicos que vienen, ¿no? Es un profesor muy bien ubicado, ¿no? Y eso es lo que a mí me encanta. Bueno, esta nueva generación supongo que harán cosas mejores, ¿no? Eso es lo que se espera, ese es nuestro trabajo, ¿no? Porque nuestro talón de Aquiles en Bolivia es la cultura. Tenemos que engrandecerla, enriquecerla de todas maneras, es un compromiso de vida eso. Y eso es lo que tratamos de hacer en el conservatorio por los nuevos chicos, ¿no? Como dices tú, de 100 hay 1 o 2, no son más, pero que los hay, los hay. Que los hay, los hay. Y de 1000 va a haber 10. y así sucesivamente. Sí. Es verdad, los verdaderos existen, hay algunos, ¿no? A mí me alientan los verdaderos y me juego por los verdaderos, ¿no?
son los que vienen. Así de simple. Y hay que alentarlos, hay que fomentarlos, hay que apoyarlos. Javier, eres, si no me equivoco, dabas historia del rock y de ensambles o algo así. Sí, primero historia del rock, primero historia de la música, estuve un tiempo en eso, era complicado. Luego historia del rock propiamente, ¿no? Y del blues. Y luego de eso ya entré a ensambles, que viene a ser una materia más adecuada para mis conocimientos y mi ubicación, porque crear ensambles, crear grupos es muy bueno, te ayuda un montón. En mi propio trabajo, para mí es magnífico, ¿no? Podría tener mejor rumbo. Logras tener una comunión muy directa con los alumnos, una maravillosa comunicación, hacemos bandas como familia, ¿no? Estos días que ya son las despedidas, algunas chicas se ponen a llorar. Me parece que nos vamos a extrañar, es que nos vamos a extrañar mucho. Hemos logrado tener buena cohesión, ¿no? Y eso que no hemos tenido muchas presenciales, ha sido más virtual, ¿no? Yo todas las semanas tengo encuentros virtuales con ellos, pero igual la conexión está, ¿no? Y a través de ello, estamos unidos, ¿no? Claro. O sea, yo por lo menos conozco algún par de bandas jóvenes que han sido alumnos y también del Marcos, ¿no? Y o sea, me parece tan bueno que esos chicos, bueno, no son tan chicos, pero es una nueva generación de músicos que están intentando hacer algo más, o sea, dentro del rock y todo eso, ¿no? Entonces, y eso es también lo que a través del Abismo tratamos de dar, de compartir, ¿no? O sea, antes podías hacerlo en tu programa de radio, ¿sí? Pero también otra forma también de compartir la música es aprovechar si queremos, esa ventaja de las redes, ¿no? Y buscar esos nuevos lazos con los melómanos de nuestra época, de esa que estamos viviendo. Y como te decía al principio, o sea, la música nos une y es un hilo que siempre va a estar ahí. Así que... Maravilloso, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Y para mí, mi admiración porque tengas todo este espacio a través del aire para contactarte con toda esa gente, ¿no? Es otra gran obra, es otra gran siembra, ¿no? Me parece magnífico, ¿no? Estoy contigo, all the way. Until the end. Javier, mil gracias por tu tiempo, y no sé si ojalá pronto nos podamos volver a conectar y ver, porque han quedado muchas cosas ahí, preguntas, historias, dudas, no sé, pero bueno, depende también de tu tiempo y de que podamos coordinar, ¿no? Ojalá se pueda, pero por el momento mil gracias por compartir con nosotros. Para mí el placer, de veras. Me ha gustado que ha sido una charla muy natural, ¿no? Sin ataduras, sin siquiera un guión propiamente dicho, ¿no? Entonces hemos tenido la libertad de expresarnos, contar algunas cosas a veces aleatorias, ¿no? De nuestras vivencias, pero con toda la sinceridad del caso, ¿no? Y el aprecio por ustedes, Claro. y más que todo por el trabajo que están haciendo, porque no deja de ser un trabajo muy bien direccionado, porque difundir es muy vital, ¿no? No te olvides que la mitad es hacer y la otra mitad es hacer saber. Y ahí están ustedes. Gracias mil. No, gracias a ti. Marcos, tus comentarios últimos, no sé, dinos. Sí, no, Javier, yo así aprovecharte ya los últimos minutitos, que siempre es bueno, no sé, igual al compartir, ya que estamos hablando con estudiantes, o sea, de los estudiantes, ¿no? Ese consejito que puedes dejar así en palabras, en minutos así cortos, ¿no? ¿Qué les dirías así en un resumen a esas personas que se están animando a tocar, que se están animando a meterse este mundo? Al Javier de 15 años. Si tuvieras al Javier de 15 años ahí y sabes que le interesa tocar. Claro.
Claro que mi caminar básico ha sido absolutamente empírico, ¿no? Pero yo les diría que sí estudien, ¿no? Porque el estudio es una manera de ganar fuerza, ¿no? De ganar rumbo y poder de conocimiento, que es el único camino para lograr el éxito. Y en ese caminar, la dedicación, el estudio y el ensayo en el instrumento es parte clave de la evolución de un músico, para lograr ese poder, para lograr tener ese medio en tus manos y hacerle frente al destino, ¿no? Y si tu destino es ser bueno y tú te lo propones, alcanzar mediante ese poder. Para mí yo creo que es un consejo muy directo. Y lo digo porque tal vez yo no he despertado muy pronto a la técnica, al conocimiento propiamente, pero una vez que más o menos he adquirido algo, he tenido una visión mucho más clara y creo que compartirla también es muy bueno, ¿no? Porque si yo les he comentado de que compartí con un compañero casi toda mi vida, hemos sido como gemelos de música, porque él me necesitaba por un lado, yo necesitaba la clave de sol, él necesitaba la clave de fa, entonces éramos un complemento ideal para poder manejar formas y hacer aventuras musicales interesantes entre los dos, ¿no? Y bueno, conseguir un tercer elemento más que pueda hacer la cuestión rítmica fue una cohesión mágica. Entonces, para mí, yo creo que uno de los buenos consejos también es lograr eso, tener un equipo para poder compartir conocimientos y evolucionar en equipo. Creo que eso sería bueno. Ensayo ante todo. Muy gracias, Javier. No, un gusto. Será hasta el momento que tú digas, sabes que siempre estoy a la orden de todo corazón. Y para el grupo, un abrazo cariñoso. De veras ha sido un placer conocerte. Igualmente, Javier. Un día compartiremos. Sí, ojalá sea pronto. Y ojalá pueda ir a ver Climax. Ojalá. Maravilla, va a ser un público fantástico. Voy a intentar. Gracias. Gracias de nuevo, cuídense y que la música siempre nos una, sobre todo. Así que un saludo, hasta la próxima. Un beso, un abrazo. Un abrazo. A ti. Abrazos, Cruz. Abrazos, cariños.